Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Estamos sumamente contentos de ser la casa cultural donde se presente este libro del economista Haroldo Montealegre Lacayo, titulado Los 7 elementos claves de la democracia. Sabemos que este espacio será de gran provecho, pues ya bien se anuncia la introducción del libro. El contexto en el que nos encontramos es una oportunidad porque la inmensa movilización ciudadana a favor de la democracia en general y contra la corrupción podría desembocar en una verdadera transición hacia la institucionalidad democrática, la cual se alcanzará únicamente venciendo los obstáculos que se identifican en el libro y siguiendo la estrategia que se plantea en el mismo. Sin más que agregar, les agradecemos su presencia y en estos momentos invitamos a pasar adelante al autor del libro, Haroldo Montealegre. Muchas gracias, Erlinda. Muchas gracias al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra y a IPAMER por ser anfitriones de este evento. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El título del libro se llama Los 7 elementos claves de la democracia. La tesis central del libro es que es más importante cómo se gobierna que quién gobierna. Y esto nos lleva a contrastar diferentes paradigmas sobre cómo se gobierna. Yo argumento que la dicotomía central con relación a cómo se gobierna es entre el paradigma de los compinches y el paradigma de la institucionalidad democrática. Cada uno de estos paradigmas es como un sistema operativo que crea diferentes incentivos y diferentes oportunidades a los que participan en el sistema. El paradigma de los compinches tiene como principio rector a lo que yo llamo en este libro la corrupción antiinstitucionalidad democrática, que tiene como sujetos activos a los compinches y consiste en la utilización directa o indirecta del poder coercitivo del Estado o de la violencia de fuerzas irregulares para obtener privilegios políticos, económicos o ideológicos que son compatibles con la inclusión política, económica o social de los ciudadanos. Es decir, los compinches son aquellos que se encargan de utilizar el poder coercitivo del Estado o la violencia de las fuerzas irregulares para obtener privilegios que son incompatibles con la inclusión ciudadana. El paradigma de la institucionalidad democrática, en cambio, tiene como sujetos activos a los ciudadanos, mantiene a la corrupción antiinstitucionalidad democrática bajo control y cuenta con un gobierno constitucional ilimitado a ciertas atribuciones específicas y enumeradas, Estado de Derecho, libertad e inclusión económica y una democracia representativa e incluyente. Este es el contraste central. El paradigma de los compinches tiene dos variantes, el de los países no libres y el de los países parcialmente libres. Los países no libres tienen gobiernos ideológicos o partidos de vanguardia que se consideran agentes de la historia, de la razón, de la igualdad, de la virtud, de la raza, del socialismo, de la madre tierra o de alguna otra utopía, y utilizan el poder y la violencia para intentar los imposibles de cambiar la naturaleza humana o apurar a la historia. Estos gobiernos tienen como sujetos activos a los compinches ideológicos del régimen. No conocen frenos, niegan los derechos humanos naturales e individuales, siembran el terror y dejan una secuela trágica en los países en los que se logran entronizar. Los países parcialmente libres nunca gozan de verdadera legitimidad porque tienen gobiernos de compinches políticos y de negocios que toleran o fomentan la exclusión política, económica y social de los ciudadanos, haciendo valer las líneas rojas de la corrupción antiinstitucionalidad democrática. Los sujetos activos son los compinches, siembran el miedo
y se mantienen en el poder mediante la intimidación y el clientelismo, confunden el patrimonio público con el privado y administran el Estado para beneficio del gobernante y sus compinches. Estos gobiernos son inefectivos para brindar bienes públicos, un hecho que ellos tratan de ocultar, no tolerando ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Nicaragua hasta ahora únicamente ha tenido gobiernos de compinches. Algunos han sido más fuertes, otros más débiles, unos más inclinados a ser un país no libre, otros tal vez tratando de transitar hacia ser país libre, pero pues nunca se ha dado el paso definitivamente. ¿Qué es un paradigma y cómo se puede superar? Los paradigmas son formas compartidas de entender la realidad y se basan en ideas y creencias más o menos congruentes las unas con las otras. El paradigma de los compinches se basa en mitos, ideologías, falacias y creencias que son demostrablemente falsas. Los compinches, como todo el mundo, son esclavos de su paradigma. La evidencia demuestra que es muy difícil abandonar un paradigma bien enraizado, como el de los compinches, porque la ciudadanía percibe como parte de la naturaleza a las más obvias de las líneas rojas de la corrupción ante institucionalidad democrática y a las opacas ni las ve. Las crisis se producen cuando la ciudadanía se convence de que el paradigma dominante ya no les sirve, que las ideas y creencias que lo sustentan no merecen ser valoradas de manera positiva, o son falsas o son incongruentes las unas con las otras. En estos momentos de crisis irrumpe cierto nivel de claridad con relación a las líneas rojas de la corrupción ante institucionalidad democrática. Se produce rechazo a los símbolos más visibles y tal vez alguna rotación de compinches, pero el paradigma generalmente continúa. Esto pasó en Nicaragua en 79. Estamos bajo el paradigma de los compinches y pasamos de nuevo al paradigma de los compinches, porque no estábamos conscientes de los elementos necesarios que teníamos que defender como ciudadanos. Estas crisis en las que la ciudadanía rechaza el paradigma de los compinches y quiere pasar al paradigma de la institucionalidad democrática, pero no lo entiende o no sabe cómo hacerlo, pueden durar varias generaciones con muchos intentos fallidos que dejan como lección las ventajas del acomodo. Esto lo hemos visto en muchos países, en los que ha tomado más de 100 años transitar hacia la institucionalidad democrática. Pues, para una resolución rápida de esta crisis, existen 3 condiciones necesarias. Primero, que la ciudadanía tenga claridad con relación a los elementos claves de la institucionalidad democrática. Segundo, que la mayoría de la ciudadanía y de las élites política, económica y social no compinche, hagan causa común en una gran coalición dispuesta a dar la batalla para que el paradigma de la institucionalidad sustituya al paradigma de los compinches. 3. Liderazgos dotados de brújula moral y con capacidad de presentar esta visión y lograr consenso alrededor de ella. ¿Cuál es la meta? Es la institucionalidad democrática. ¿En qué consiste? Los representantes de los ciudadanos, bajo la institucionalidad democrática, obtienen el poder de decisión con relación a los temas comprendidos en las atribuciones que la Constitución Política les delega, ganando elecciones libres, competitivas e imparciales. Este poder de decidir que tienen los representantes con relación a estas atribuciones no se le puede delegar a los poderes fácticos y tampoco puede estar al servicio de los compinches políticos, ideológicos o económicos. Es decir, adquieren el poder de decidir mediante el método democrático, pero son ellos los que lo tienen. No lo pueden delegar a compinches. Los ciudadanos son los sujetos activos del método democrático y los representantes elegidos los sujetos activos del gobierno. Es decir, cuando se habla de democracia popular, hay una confusión, porque la verdadera democracia es el método democrático, donde los sujetos activos del método democrático, los que eligen, los que tienen la facultad de elegir, son los ciudadanos. Pero los sujetos activos del gobierno no son los ciudadanos, son los que fueron correctamente elegidos. Esto no quiere decir que los ciudadanos no puedan poner presión para que se tome en cuenta su agenda o para que se le dé más peso a una cosa que a otra, pero hay canales, hay mecanismos
que se deben cumplir. Cada uno de los poderes del Estado necesita de otro poder para cumplir con sus atribuciones. Es decir, en un sistema constitucional donde las facultades de los diferentes poderes están limitados y especificados de manera taxativa, es fundamental el equilibrio y la independencia de los poderes, de manera que ningún poder del Estado tenga facultad de actuar solo para cumplir con sus atribuciones en lo general. Es decir, en lo particular sí, pero en lo general no. La institucionalidad democrática reconoce al ciudadano como agente racional y moral y se obliga al Estado a reconocer y fortalecer por igual la capacidad de agencia política, económica y social de todos los ciudadanos. Es decir, lo central para que la institucionalidad democrática realmente funcione es la capacidad de agencia de los ciudadanos. Y el Estado tiene que reconocer y fortalecer la capacidad de agencia de cada uno de los ciudadanos en lo económico, que vamos a entrar al tema económico, en lo político, fortaleciendo el método democrático, y en lo social, garantizando que existan verdaderas oportunidades de educación y salud, de fortalecer los derechos de propiedad, de mejorar su nivel económico para todos los ciudadanos, independientes de si están en la ciudad o están en el campo. Es decir, todo el tema de los cordones de pobreza es incompatible con el principio de inclusión social. La igualdad política exige que el Estado reconozca y proteja la capacidad de agencia y participación del ciudadano individual. Los mercados libres, abiertos e incluyentes son parte integral del paradigma de la libertad y su buen funcionamiento presupone un gobierno con separación e independencia de poderes y el Estado de Derecho por un lado y la inclusión política, económica y social de los ciudadanos por el otro. La inclusión económica implica reconocer y fortalecer la capacidad de agencia económica de los ciudadanos, y ya la inclusión social lo dije. La soberanía reside de manera concreta en la constitución política. Este es un principio central. Nosotros escuchamos con frecuencia en muchos países que los hombres fuertes o los dictadores o sus simpatizantes hablan como que la soberanía de alguna manera reside en el gobernante de turno. Nada más lejos de la realidad. Conforme con la institucionalidad democrática, la soberanía reside en los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos eligen a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, mientras redactan la nueva Constitución, la soberanía reside en la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que promulgan la nueva Constitución, la soberanía reside concretamente en el instrumento, en la Constitución. Esto es diferente al tema de la soberanía territorial, esto es otra cosa. Estamos hablando donde reside la soberanía, donde está representada la soberanía. No es en la persona del gobernante, porque el gobernante, los poderes y las facultades que tiene, sus atribuciones están especificadas en el documento y de ahí emanan. Es decir, no está por encima de ello. Cuando entonces nosotros vemos que algunos gobernantes quieren perpetuarse en el poder, ignorando la Constitución, pues entonces están violando la soberanía nacional cuando lo hacen. Los 7 elementos son los siguientes. El primer elemento es principios, verdad y liderazgo. Y entonces en el libro yo entro un poco a fondo en este tema porque mi propósito con el libro es estimular la discusión y el diálogo sano y bien informado sobre estos temas, que los considero centrales, porque a mí lo que me preocupa es que Nicaragua continúe sin rumbo, porque verdaderamente el no tener claridad en cuanto a qué se quiere, por qué se quiere, cómo se quiere y cómo se alcanza es continuar sin rumbo. Entonces, el primer elemento son principios, verdad y liderazgo. Los principios son verdades fundamentales y lecciones de la historia que parten de la realidad de la naturaleza humana y que tienen aplicación general. Los valores se refieren a cómo pensamos que deberían ser las cosas. Toda persona tiene valores, pero pueden ser malos valores. Las creencias se refieren al conjunto de convicciones que informan nuestro pensamiento y nuestra conducta. Las ideologías son respuestas simples y falsas para problemas complejos.
Los mitos son ficciones sin sustentos y los paradigmas están compuestos de una serie de creencias congruentes las unas con las otras. Como decíamos, hay crisis cuando la mayoría de la población, o al menos una masa crítica de ciudadanos, se entera de que el conjunto de convicciones vigentes y las normas de convivencia que de ellas se derivan ya no sirven y aún no han adoptado nuevas creencias. Nosotros vimos el año pasado, entre abril y junio, la verdadera crisis que hay en el país. La ciudadanía marchó, más de 500,000 personas participamos en las marchas y resulta que el sentimiento de que lo que existe no es lo que se quiere era muy claro. Lo importante es que este sentimiento de que esto no es lo que queremos se pueda aprovechar para lograr lo que sí queremos. Pero para esto es necesario estar claro de qué es lo que queremos y por qué lo queremos. La única manera de sustentar una buena institucionalidad es apoyándose en ideas, creencias y principios congruentes con esta buena institucionalidad y consistentes entre sí. Bueno, yo entro después en el libro a todo el tema de qué es un argumento, los axiomas, y qué es la verdad y qué no es la verdad, no lo voy a aburrir con eso. Los ideólogos construyen argumentos alrededor de premisas falsas o ideas abstractas. Entonces, los liderazgos juegan un papel central en la transformación, porque hay muchos líderes. Los líderes pueden ser muy malos, si sus ideas son muy malas, o si no respetan la libertad individual, pero pueden ser muy buenos. Entonces lo importante es que tengamos líderes comprometidos con la institucionalidad democrática y con brújula moral, y que sean capaces de lograr un consenso alrededor de propuestas sensatas. El segundo elemento son partidos políticos democráticos y elecciones libres e imparciales. Los partidos políticos democráticos juegan un papel central en la creación y sostenimiento de una sociedad con inclusión ciudadana e institucionalidad democrática. Estos partidos deben ser democráticos a lo interno. Deben incluir en su programa de gobierno los elementos claves de la democracia y deben poder explicarle a la ciudadanía los obstáculos que se tendrán que enfrentar y vencer. Los partidos ideológicos o los que tienen dueño se comportan como instrumentos de la corrupción ante institucionalidad democrática. En Nicaragua lo hemos vivido y lo hemos visto de cerca, como partidos que tal vez nacieron como partidos democráticos se convirtieron rápidamente en partidos con dueño, y el dueño de un partido es por definición un compinche, porque el dueño de un partido está interesado en utilizar el poder coercitivo del Estado para obtener privilegios incompatibles con la inclusión política ciudadana. Estos partidos no democráticos a lo interno imponen y ayudan a imponer líneas rojas en contra de la inclusión política, de manera que administran mecanismos de corrupción ante institucionalidad democrática. Los dueños de los partidos políticos que dejan de ser democráticos se convierten en compinches políticos y con frecuencia entran en acuerdos con otros partidos con compinches como dueños para repartirse cargos en los poderes del Estado y también privilegios judiciales, legales y económicos y permitir reelecciones presidenciales. Nicaragua tiene una larga historia de esto, de acuerdos entre compinches. En el libro, uno de los anexos expone todos los pactos que han habido en la historia de Nicaragua, en todas las cómo se han reformado todas las constituciones de Nicaragua, producto de acuerdos de compinches para obtener privilegios a expensas de la inclusión política ciudadana y generalmente acompañado de privilegios económicos para los que están detrás de los compinches políticos, son los compinches económicos. Los pactos basados en la corrupción ante institucionalidad democrática le cierran las puertas a la actividad democrática, le restan legitimidad a los resultados de las elecciones y constituyen un verdadero obstáculo al Estado de Derecho, la libertad económica, un gobierno constitucional ilimitado y la democracia liberal. Es imprescindible crear las condiciones para que las elecciones sean libres, imparciales, con amplio sufragio, incluyendo a la diáspora. Esto es muy importante, con verdadera inclusión política y de acuerdo con el método democrático. El tercer elemento es gobierno constitucional y con poderes del Estado limitados a ciertas atribuciones específicas. En un gobierno constitucional ilimitado,
existen 6 protecciones fundamentales para impedir que el gobierno disponga para sus propios fines de las personas o de las propiedades de los ciudadanos. Primero, los poderes del Estado están constitucionalmente limitados a ciertas atribuciones específicas. Segundo, cada uno de los poderes del Estado necesita de la cooperación de los otros poderes para cumplir con sus atribuciones. Tercero, el Estado de Derecho. Cuarto, los derechos humanos naturales e individuales, con todas sus implicaciones con relación a los derechos retenidos por los ciudadanos y no expuestos al riesgo de que alguna mayoría legislativa pueda ir contra ellos. 5. Las garantías procesales al habeas corpus, al debido proceso y a juicios ante jurados de iguales, entre otras. 6. La revisión judicial a petición de parte de las leyes y de los actos administrativos que podrían atentar contra el Estado de Derecho o las libertades ciudadanas reconocidas en la Constitución política. Sobra decir que la Constitución de Nicaragua, la actual, pues no cumple con esto. No es suficiente contar naturalmente con una constitución política basada en el paradigma de la institucionalidad democrática. Es necesario que ésta se cumpla y por esto es necesario identificar los obstáculos que se presentarán de manera recurrente hasta que las nuevas normas se conviertan en la manera en que las cosas se hacen en realidad en el día a día. Es decir, en el libro van a encontrar que pongo en detalle todos los obstáculos que hay para cada una de estas cosas, porque el leerlas es como que si fuera una cosa simplemente de que el papel aguanta todo, pero no se trata de eso. Se trata de que hay una identificación clara de obstáculos y cómo superarlos, porque es central tener claridad, porque si no tenemos claridad en cuanto a cómo superar los obstáculos, pues es imposible construir una estrategia. Los derechos humanos naturales e individuales se informan en la centralidad de la persona humana y su dignidad en principios y en lecciones de la historia y son independientes y anteriores a cualquier consenso político temporal. La inclusión política, económica y social de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades frente al Estado son condiciones necesarias y tienen una relación de dependencia mutua con la institucionalidad democrática. Entonces, en el libro yo hago una serie de propuestas y las desarrollo que, en mi opinión, son absolutamente centrales para poder transitar a la institucionalidad democrática, de tal forma que si no se hacen, considero que no se puede armar el rompecabezas. Por ejemplo, un tema central que a través de la historia de Nicaragua ha sido un tema de gran debate, pero no solo en la historia de Nicaragua, sino en la historia de muchos países, es la propuesta, definición, aprobación y discusión del presupuesto general de la República, presupuesto de ingresos y egresos de la República, y de cada una de sus partidas debe ser responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo puede tener iniciativa de ley, como la tiene para las leyes comunes, pero la responsabilidad, el poder de la plata, tiene que estar en el Poder Legislativo, porque de otra manera el Poder Legislativo se convierte en irrelevante. El Poder Legislativo debe aprobar todas las donaciones y préstamos externos y asegurarse de que formen parte del presupuesto general de la República. Es decir, cualquier cooperación externa de cualquier país del mundo tiene que pasar por el presupuesto y ser aprobado por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es responsable de la definición y aprobación y discusión de los códigos y de las leyes comunes, de cada uno de sus artículos y de su reglamentación, cuando esto sea necesario, y bajo ninguna circunstancia le delegará alguna de estas atribuciones al Poder Ejecutivo. Esto es bien importante porque lo que ocurre es que con frecuencia los poderes legislativos ceden ante el Poder Ejecutivo y le dicen: muy bien, voy a aprobar una ley marco, una ley muy general, sin embargo, toda la carne de la ley te la dejo para que vos te encargues de reglamentarla, y luego entonces los compinches económicos se acercan al salón donde está el delegado ministerial redactando y se ponen de acuerdo, y entonces lo que sale es una ley cuya reglamentación empuja la corrupción ante institucionalidad democrática. Entonces, si las autoridades elegidas legítimamente son para el tema legislativo los diputados, ellos tienen que tener la responsabilidad y la entereza de rendirle cuentas a sus electores, enseñando en qué sentido votan y por qué.
Al Poder Legislativo le corresponde aprobar o rechazar los nombramientos a ministros, viceministros, directores de entes autónomos y candidatos a la Corte Suprema que proponga el presidente. Le corresponde al Poder Legislativo interpelar al presidente, vicepresidente, los ministros, viceministros y directores de entes autónomos. Y las atribuciones del presidente de la República están limitadas a las que le otorga la Constitución política de manera clara y taxativa. Es fundamental, esto pues se ha hecho varias veces en Nicaragua, pero ahora hay que hacerlo bien. Se establece la prohibición absoluta y de por vida para la reelección presidencial. Esto ha sido el origen de situaciones terribles en la historia de Nicaragua. En las elecciones generales, el candidato ganador debe obtener el 50% de los votos totales más uno o la mayoría de los votos en la segunda vuelta. Los decretos ejecutivos de la presidencia deben llevar la firma del ministro del ramo. Esto es muy importante porque los ministros no deben gozar de ninguna inmunidad. Y entonces, si el ministro del ramo tiene que firmar junto con el presidente y el decreto ejecutivo viola el Estado de Derecho, entonces puede ser procesado y destituido el ministro. Esto es fundamental. A lo largo de la historia, el control de los ejércitos ha servido de sustento a las dictaduras y con frecuencia se convierten en árbitros de la política. Esto es incompatible con la inclusión política y con el método democrático. Como la prioridad con el paradigma de la libertad es la institucionalidad democrática y la inclusión política, económica y social de los ciudadanos, la mejor decisión es tener una policía profesional, policías municipales profesionales, un servicio aeronaval profesional y un servicio de guardafronteras profesional en vez de un ejército. La transición a tener estos cuerpos profesionales en vez de un ejército es una decisión política soberana que requiere para su implementación mucho liderazgo, capacidad, finura y diálogo, y respetar a plenitud los derechos económicos legítimos, sobra decir, ¿verdad? Y de fondos de retiro a los militares y garantizarles empleo conforme a su escalafón en los nuevos cuerpos a todos los actuales miembros del ejército que lo deseen. El Poder Legislativo debe impedir, vigilar e interpelar a quien corresponda, de manera que la ciudadanía pueda tener certeza de que el Poder Ejecutivo no tiene acceso a recursos financieros o materiales que no estén contemplados de manera detallada en el presupuesto general de la República. Es decir, el presidente tiene que ceñirse al presupuesto y puede actuar solamente dentro del presupuesto en sus funciones oficiales. Luego entramos a los temas de subsidiariedad, igualdad ante la ley. Los ministros no deben gozar de ninguna inmunidad. Y todos los funcionarios públicos, incluyendo el presidente, deben responder con sus bienes por daños contra terceros en el ejercicio de sus cargos. La declaratoria del estado de excepción es responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo y debe vencer de manera automática en las 72 horas. A petición del presidente, sin duda, puede ser. Pero cuando el presidente tiene facultad, como en Nicaragua, por ejemplo, y en muchos otros países, de declarar un estado de emergencia, una vez que lo declaran es muy difícil salir de eso. En el caso de Alemania, cuando Hitler declaró el estado de emergencia, una vez que lo declaró con la quema del Reichstag, duró todo el tiempo que estuvo Hitler en el poder del estado de emergencia. Las diputaciones, concejales y otros cargos de elección popular directa son propiedad del elegido y no con base a listas propuestas por el partido ni por cociente electoral. Es decir, el sistema que hay en Nicaragua y en algunos otros países que no son libres, en los que el diputado, la diputación es propiedad del partido, esto es incompatible con el método democrático. También la idea que tengan suplentes, porque la idea del suplente es que el dueño del partido, el compinche dueño del partido puede destituir al diputado si no vota conforme quiere el partido. Y entonces asume el suplente. No, si se enferma o se retira o se muere el diputado, pues se hace una elección en la circunscripción especial para este diputado, el método democrático. Es más caro, sí, es más caro, pero a la larga es más barato. Y lo importante es que es mejor, porque es la inclusión, que es la razón de ser de la institucionalidad. Yo propongo un sistema bicameral como una mejor manera de preservar la libertad. Cuarto elemento. El cuarto elemento es bien importante porque es el Estado de Derecho. No es lo mismo legalidad que Estado de Derecho, pues todos estamos claros de esto, pero es importante siempre recordarlo.
porque legalidad es que se cumplan las leyes. Y una cosa distinta es que las leyes que se tienen reúnan ciertos requisitos, que tengan que pasar varios coladores para que puedan ser leyes. Entonces el Estado de Derecho exige que todas las leyes que involucren la utilización del poder coercitivo del Estado deben cumplir con los siguientes principios específicos. Primero, que las leyes sean promulgadas por autoridad legítimamente constituida bajo el paradigma de la institucionalidad democrática. Segundo, que no existan consecuencias jurídicas en leyes previas. Tercero, que exista certeza con relación a las leyes y que sean ampliamente conocidas. Cuarto, que no se trate de leyes retroactivas o leyes dirigidas. 5, que exista igualdad ante la ley. Sexto, que las leyes sean de carácter general y se apliquen por igual a todos los ciudadanos, a los dirigentes electos y a los representantes de los ciudadanos ante los poderes del Estado. Sexto, que las decisiones administrativas que implican la utilización del poder coercitivo del Estado se basen en este tipo de leyes. Es decir, el gobierno no puede usar la fuerza policial o alguna fuerza parapolicial para algo que no está contemplado en la ley. Octavo, que los ciudadanos puedan recurrir a tribunales independientes y puedan contar con la plena vigencia de las garantías procesales. Si no existen estas condiciones, no hay Estado de Derecho. Puede haber legalidad, pero no Estado de Derecho. Quinto elemento son mercados libres, abiertos e incluyentes. Y esto es todo un capítulo, pues, pero voy a leer un párrafo. En una economía de mercado, el Estado no debe crear privilegios impositivos, arancelarios, tarifarios, legales, judiciales, u otorgarle subsidios a algún agente económico. Y al contrario, debe reconocer y respaldar a todos los ciudadanos como agentes económicos con igualdad. Es decir, el tema aquí es, alguna gente dice que no, que se trata de ser pro negocio. No, no se trata de ser pro negocio, se trata de ser pro mercados libres y abiertos, con inclusión económica de todos los ciudadanos. Ser pro negocio muchas veces puede ser pro monopolios, y los monopolios crean una carga enorme sobre el progreso económico de los países y no se justifican, además son contrarios a la institucionalidad democrática. Sexto elemento, leyes de transparencia y en contra de la corrupción ante institucionalidad democrática. La transparencia en tiempo real con relación a los presupuestos y financiamientos de las distintas actividades de los poderes del Estado, de las municipalidades y de los entes autónomos son condición necesaria para la inclusión ciudadana. El ciudadano debe saber qué está pasando. La transparencia en tiempo real también debe existir con relación a la calidad de los servicios de inclusión brindados por el Estado. No es lo mismo una sociedad en que se puede saber exactamente a qué nivel académico están llegando los estudiantes y con qué resultados en el ayote, por ejemplo, en tiempo real, que una sociedad en que no se tiene este tipo de información y no se conocen los estándares o no se cumplen los estándares necesarios para garantizarle a todos los ciudadanos una oportunidad adecuada de participar en la economía mundial. La transparencia en tiempo real con relación al financiamiento de los partidos y los límites con relación a estos financiamientos son condiciones necesarias para superar el paradigma de los compinches, porque si no, el dinero en política corrompe. Dos temas indispensables para combatir la corrupción antidemocrática son incluir con todo su alcance al Estado de Derecho en la nueva Constitución, de manera que todas las leyes cumplan con los principios específicos del Estado de Derecho. Y dos, tipificar el delito de corrupción ante institucionalidad democrática en el Código Penal. Y séptimo y último elemento, subsidiariedad, poder local, organizaciones intermedias y voluntarias. El principio aquí es que las situaciones que se puedan resolver a nivel local no deben resolverse a nivel del gobierno central, y que las autoridades civiles se deben abstener de intervenir en la resolución de situaciones que se puedan resolver en las asociaciones voluntarias. Muchas gracias.